Eduardo dictó unas clases de literatura, yo nunca había escuchado a nadie hablar en un tono parecido, era sorprendente escuchar a Eduardo. Yo recuerdo la primera clase, la primera frase. Él era un tipo de barba negra, cruzó, estaba lloviendo en el colegio y todos nosotros estábamos a la expectativa, habíamos tenido clase con una actriz de teatro del Teatro Libre de Bogotá extraordinaria, que era Carlota Llano, y ella se fue y llegó Eduardo, y para nosotros la clase de literatura era el eje central de nuestra vida, dependíamos por completo de esa clase. Y, y entra Eduardo, entra un tipo con una barba, entra como con un gabán y como con una maleta de cuero, se hace en un rincón, y él tenía un tono de hablar muy particular, parecía como si hubiera estado, no sé, como en Buenos Aires o algo por el estilo, y en un tono de voz tremendo, muy teatral. Eso también es importante. Una clase casi siempre tiene algo muy dramático. Un profesor debe ser un buen actor en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de fingir nada, sino en el sentido de estar en trance, como en una interdimensión. Y Eduardo dijo en ese tono de voz tan particular, dijo: muchachos, estamos en 1847 y un hombre se va a suicidar. Y nos quedamos todos en el salón de clase absortos, y se dio una clase de literatura que nos dejó completamente fríos. Sonó la campana y no salimos al recreo, no podíamos pararnos de los asientos de la conmoción estética en la que estábamos inmersos. Y dijimos: no, esto es un golpe de suerte. Este tipo nos agarró por sorpresa. La segunda clase imposible. Vamos a preguntar, vamos a bombardearlo, vamos a intentar ponerlo contra la pared. Y no nos va a creer tan idiotas. No somos tan bobos. Y entró a clase y ya estábamos un poco como a la expectativa. Y recuerdo la primera frase de esa clase también. Dijo: muchachos, seres extraños nos contemplan desde otro mundo. Y fue una clase sobre Ray Bradbury, sobre crónicas marcianas. Y otra vez lo mismo. Y así nos tuvo todo el año y nos hizo polvo. Y ahí se formaron 3 escritores en su aula: Santiago, que fue discípulo de él; Ramón Cote, el extraordinario poeta y hijo de Eduardo Cote Lamus, que también es compañero nuestro de generación; y yo. Y yo creo que se le debía a él y a su tono particular. Yo aprendí en esa clase que yo no me enamoraba de la forma. Yo entiendo que hay gente para la cual los retruécanos, el ritmo del lenguaje, los juegos y de alguna manera la riqueza del español, que es un idioma que permite, ¿verdad?, tanta musicalidad y adornarse tanto, ¿verdad?, es lo que les gusta dentro de la literatura, es lo que consideran a veces una buena narración, un buen narrador, un buen poeta o un buen escritor. A mí no. Yo aprendí muy joven con Eduardo que a mí lo que me conmovía y lo que me interesaba era la fuerza. La estética de la forma es distinta de la estética de la fuerza. Yo no sé si alguna vez ustedes han sentido eso en el amor, pero hay gente que se enamora de la forma de alguien, de su belleza, de sus ojos, pero uno se puede enamorar de la fuerza de alguien, y eso es distinto. Esa es una estética completamente diferente. La fuerza es una determinada potencia, es un vitalismo, ¿verdad? Es una exacerbación. Y eso es para mí mi iniciación. Luego yo saldría de casa muy joven, me encuentro con Santiago en la universidad, salgo de mi casa a los 19, 18, 19 años y empiezo a vivir en pensiones de estudiante y en cuartos de alquiler, y pierdo prácticamente todos mis privilegios de clase media ilustrada. Nuestra amistad para mí era sagrada, fue sagrada siempre, porque me mantuvo un cordón umbilical y un punto de apoyo en la mitad de ese descenso que yo empezaba a tener en las profundidades de una Colombia profunda y de una América Latina profunda. Vivir en una pensión, en un cuarto de alquiler o en un inquilinato es una conexión muy distinta, y yo empiezo a darme cuenta, empiezo a tomar mis primeras notas, que más adelante mi obra será marcada por ese desplazamiento, en el caso bogotano, norte, centro, centro-sur.
Y ese desclasamiento me pareció muy importante desde el comienzo. Yo creo que un escritor debe desclasarse rápidamente. Si hay un peligro en América Latina, es que en América Latina cuando uno está en literatura o en arte o en donde sea y empieza a hacer una obra, lo intentan elitizar. Es decir, se construye élite y lo meten rápidamente dentro de la élite. Nosotros los educados, nosotros los cultos, nosotros los elegidos, nosotros, y empieza esa élite a jalar, ¿verdad? Si uno se desclasa rápido, está protegido contra ese enorme peligro. Por eso creo que la amistad para mí fue tan importante en esos años y ese diálogo para mí, como lo rememora muy bien Santiago, fue tan enriquecedor. Yo le debo miles de autores también a él, por supuesto.